buenos días. Es el cuarto domingo después de Pentecostés y guiado por las lecturas, por la Biblia hoy, vamos a enfocar en esta idea que el reino de Dios crece. Es parte de lo que caracteriza el reino de Dios, la predicación de la palabra. Tiene un efecto. Vivimos, creo, en una época, una era de la iglesia cristiana, en nuestra cultura, por ejemplo, en que se dice hoy que vivimos en una época post-cristiano, the post-Christian era. Right? Pues las iglesias no son llenas como en el pasado. La cultura no habla en términos bíblicos como en el pasado. Necesitamos entonces, recordamos que somos parte de un gran plan de Dios, de una historia larga de su salvación y la historia de la iglesia. Y vamos a recordar que por las lecturas hoy que la palabra de Dios siempre tiene poder, siempre. Incluso cuando no podemos verlo. Entonces vamos a usar por la primera vez después de COVID el culto de adoración número 2. Es igual con el número 1, con excepción que contiene la Santa Cena. Entonces empezamos en página 1 con la invocación. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Trino, esté con nosotros por tu palabra y guíanos en tu verdad. Padre eterno, venimos en tu presencia, deseando oír que nos tienes que decir y creer que nos dices. Confesamos nuestros pecados. Amados en el Señor, Dios es santo y celoso y no deja sin castigo al culpable, pero también es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que perdona la rebelión y el pecado. Acerquémonos pues con corazón sincero y confesamos nuestros pecados a Dios nuestro Padre, suplicándole en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos conceda el perdón. A ti, Dios, elevamos nuestros corazones diciendo: Santo y misericordioso Padre, confieso que soy por naturaleza pecador y que te he desobedecido en mis pensamientos, palabras y obras. He hecho lo malo y dejado de hacer lo bueno. Por esto merezco tu castigo, tanto en esta vida como por toda la eternidad. Pero confiando en mi Salvador Jesucristo, te suplico, Señor, ten piedad de mí, un pobre pecador. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Dios nuestro Padre Celestial ha tenido misericordia de nosotros y ha dado a su unigénito Hijo para entregar su vida en rescate por todos. Su resurrección de la muerte nos asegura que su sufrimiento y muerte en la cruz sí pagó por los pecados del mundo. Por lo tanto, yo como ministro llamado por Cristo y por su autoridad, te perdono todos tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Trino, gracias por nuestra salvación. Amén. Gloria a Dios que está en los cielos, en la tierra paz a los hombres.
por tu inmensa gloria. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos las gracias. Oh Señor, Rey celestial, Dios Padre omnipotente. Oh Jesucristo, Hijo único, Hijo del Padre, Cordero de Dios, tú que quitas del mundo el pecado, ten piedad de nosotros. Tú que quitas del mundo el pecado, oye nuestra oración. Tú, Señor, que estás sentado a la derecha de Dios Padre, ten piedad de nosotros. Porque tú solo eres santo, tú solo eres Señor. Solo tú, Señor Jesucristo, junto con el Espíritu Santo, compartes la misma gloria de Dios el Padre. Amén. El Señor sea con ustedes. Oremos. Todopoderoso, eterno Dios, concédenos un aumento de fe, esperanza y amor, para que amemos lo que tú has mandado y obtengamos el cumplimiento de todas tus promesas. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En nuestra primera lectura para hoy vemos lo que creo yo es uno de dos momentos más impresionantes de las Escrituras sobre el poder de predicar la palabra de Dios. Junto con el Pentecostés, ahora encontramos los eventos del libro de Jonás. Jonás, un profeta del Antiguo Testamento, mandado por Dios a predicar a los asirianos en la ciudad de Nínive. Y Jonás no quería predicar en esa ciudad. Tienen que recordar que los de Asiria habían gentiles, tenían la reputación de ser agresivos. En unas décadas, en unos 100 años o algo así, los asirianos van a servir como conquistadores de la tierra santa de Israel. Son enemigos históricos de los hebreos en el mundo anciano. Y por eso Jonás no quería predicar la palabra, por entender también el corazón de Dios. En el fin del libro Jonás dice: Señor, no quería predicar en Nínive por entender que eres un Dios de gracia, eres un Dios de perdón, y por mi predicación tú vas a perdonar a ese pueblo. Y es la verdad, es exactamente lo que pasó. Por el efecto que tenía la palabra en la gente. Como nosotros que vivimos en un momento en cual parece que la palabra no tiene tal efecto, recordamos que la palabra tiene poder, que Dios bendiga en su propio tiempo, y es parte de la palabra. Es algo sobre la palabra que crece, que continúa. Eso es del libro de Jonás, capítulo 3.
La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Jonás se fue hacia Nínive conforme al mandato del Señor. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día mientras proclamaba: dentro de 40 días Nínive será destruida. Y los ninivitas se creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Luego mandó que se pregonara en Nínive, por decreto del rey y de su corte, ninguna persona o animal, ni ganado lanar o vacuno, probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Al contrario, el rey ordena que toda persona, junto con sus animales, haga duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas. Ordena asimismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. La palabra del Señor. Te alabamos, Señor. En nuestra segunda lectura viene del libro de Colosenses, en que dice San Pablo que, escribiendo a cristianos, a creyentes, dice que ellos mismos son evidencia del poder de la palabra de Dios. Muchas veces como cristianos olvidamos que somos nosotros parte del milagro del poder de la palabra de Dios. Si buscas evidencia que la palabra tiene efecto, debemos buscar no más que la iglesia que todavía existe. ¿Right? Que Dios nos ha restaurado a una relación con Él por este mensaje, por lo que ha hecho Jesucristo. Y San Pablo dice que siempre da gracias a Dios el Padre por esos creyentes, los colosenses. De Colosenses capítulo 1. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad, que es el evangelio que ha llegado hasta ustedes. Este evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Así lo aprendieron de Epafras, nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo para el bien de ustedes. Fue Él quien nos contó del amor que tiene en el Espíritu. La palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Confesamos nuestra fe con las palabras del credo niceno. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todo lo visible e invisible. Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, engendrado del Padre antes todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, por la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho,
por nosotros y por nuestra salvación, Él bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con la gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, que habló por los profetas. Creemos en una sola iglesia, santa, apostólica y universal. Reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados y esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo que ha de venir. Amén. Cantamos entonces nuestro himno del día, Sublime Gracia. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Perdido andaba, Él me halló, su luz me rescató. Su gracia me enseñó a vencer, mis dudas disipó. Qué gozo siento en mi ser, mi vida Él cambió. Peligros, lucha y aflicción, los he tenido aquí. Su gracia siempre me libró, consuelo recibí. Y cuando en Sión por siglos mil, brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí a Cristo el Salvador. Hermanos y hermanas en Cristo, recuerdo como estudiante estudiando las lenguas originales de las Escrituras en la universidad donde asistí, Martin Luther College en Newell, Minnesota, nuestra escuela para el entrenamiento de los pastores. En clase de griego, eventualmente usamos la Biblia para estudiar la lengua. Y hay un peligro que existe en estudiar lenguas, especialmente lenguas históricas, lenguas que no existen en forma histórica hoy en día, como el hebreo y el griego todavía existen, pero han cambiado, ¿no? Que hay un peligro que entendemos o interpretamos la lengua desde la perspectiva moderna. En inglés la palabra es anachronism, es una palabra grande que significa entender algo del pasado desde la perspectiva del futuro. Por ejemplo, posiblemente han visto, se puede pensar en una depicción de un miembro, por ejemplo, del Imperio Romano que está mirando la televisión. No existe, no había tal cosa como la televisión en esta época, en el pasado.
Es un peligro que siempre existe cuando entendemos y estudiamos e interpretamos las Escrituras. Y recuerdo a mi profesor, Joel Frederick, diciendo algo así. Leímos la palabra de San Pablo desde Corintios, en cual dice: no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de cualquier persona que cree. Y la palabra poder es el poder de Dios para la salvación. En griego es dynamos, de cual encontramos palabras como dinámico, dinamite. Tiene la idea de poder, ¿no? Y poder y cambio, pero el profesor nos dijo algo así: si algún día te estoy visitando tu iglesia y escucho un sermón desde el púlpito sobre la palabra dinamos, y si usas la comparación de dinamite, te voy a castigar o algo así. ¿Por qué? Porque mientras que tienen una historia compartida, esas palabras, dynamite, dynamos, la idea dynamos en el griego anciano no tenía la connotación de rapidez, de explosión, algo explosivo. Ustedes son estudiantes de lenguas, entienden, por ejemplo, que stupidity o stupid en inglés no es exactamente como su palabra en español. En un sentido es más fuerte. Right? Estudiando español, en mi historia, recuerdo dando cuenta de la idea que ambition, en inglés, an ambitious person is like, I want to be ambitious, right? That's something I want to be. Pero en español, ambicioso no es algo que alguien quiere ser, right? It's just not. That's connotation. Eso es la idea de connotación en lenguas. Dynamos como poder del Evangelio, poder de la palabra de Dios. Necesitamos recordar y entender que no tiene la connotación de ser necesariamente algo explosivo, de tal poder que cambia todas cosas en un momento. Comparto esto como ejemplo, porque Jesucristo nos va a enseñar en el Evangelio de hoy sobre el reino de Dios. Y nos va a dar una perspectiva sobre el reino de Dios, la predicación de la palabra de Dios, que nos va a recordar que no siempre es victoria tras victoria, no es Nínive tras Pentecostés, típicamente. El día de Pentecostés en cual habían 3,000 personas convertidas en un día. El progreso y el poder del reino de Dios seguro es poder, pero no siempre es explosivo. Eso es de Marcos capítulo 4, el Evangelio para hoy. Jesús continuó: el reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra, sin que éste sepa cómo, y ya sea que duerma o está despierto, día y noche brota y crece la semilla. La tierra da fruto por sí sola,
primero el tallo, luego la espiga, y después el grano lleno en la espiga. Tan pronto como el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. También dijo: ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola podemos usar para describirlo? Es como un grano de mostaza. Cuando se siembra en la tierra, es la semilla más pequeña que hay. Pero una vez que es sembrada, crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar bajo su sombra. Y con muchas parábolas semejantes se les enseñaba a Jesús la palabra hasta donde podían entender. Y no les decía nada sin emplear parábolas. Pero cuando estaba a solas con sus discípulos, les explicaba todo. El Evangelio del Señor. Te alabamos. Ahora, bueno, ustedes no son demasiado jóvenes. Han escuchado por lo menos sobre Mount St. Helens, right? Y lo que pasó aquí en el estado de Washington en 1980, creo, posiblemente 81. Mount St. Helens, 1980. I'm looking at Bob and Leon. You guys were here. 80? Okay. Yo no puedo recordar entonces también, pero han escuchado, por lo menos posiblemente han visto grabaciones del evento. Esto es poder explosivo, ¿no? Right? Y tiene que ver con mucha de lo que ha formado las realidades de nuestro estado. Crecemos aquí, incluso en the Yakima Valley, crecemos nuestras frutas en tierra volcánica. En mi estado, Wisconsin, se dice que la tierra había formada por glaciares, hace mucho tiempo. Y hay tierra fina, hay colinas por todos lados, alrededor del granja de mis padres, y es un lugar perfecto para crecer otras cosas, no la fruta como aquí, pero maíz, soya, cualquier forma de planta que puede sobrevivir en el invierno duro, right? Por la tierra que hay. Creado, formado por glaciares. Y entendemos que esos son dos ejemplos muy diferentes sobre el poder, ¿no? El poder explosivo de Mount St. Helens y el poder lente, duro, real. Es otro tipo de poder, pero todavía es poder bien duro. Como ejemplo, ustedes probablemente saben que Mount Everest, el monte Everest, es el monte más grande de todo el mundo, right? Y cada año se dice que la cima de Mount Everest crece solamente por esta cantidad, about an inch and a half. Cada año es más alto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es nada en la gran perspectiva. Pero si te dio el trabajo de mover Mount Everest, right? Ustedes van a tener tiempo bien difícil. Pues es imposible. Es otro ejemplo del poder. Es poder lento, pero es increíble.
y ninguna persona puede cumplirlo. Ok. Te uso como ejemplo, pues está lo que está diciendo Jesucristo sobre el reino de Dios en nuestro evangelio para hoy. Usa el ejemplo de plantas de una granja. Mostaza, por ejemplo, que es una semilla bien, bien pequeña. No parece que hay potencial o poder en este grano pequeño. O, por ejemplo, en mi hobby, en mi pasatiempo desde COVID, de plantar flores aquí. He plantado desde Goodwill 25-cent seed packets de, ¿cómo decirlo? Es poppies. Right? Es una semilla, es invisible. Es casi invisible cuando no tienes en la mano. Right? Si había un viento, buena suerte tratando de encontrar las semillas en la tierra. Right? No van a encontrar hasta junio o julio cuando hay una planta. Es como mostaza en este ejemplo. Pero Jesucristo dice que el reino de Dios es parte de su naturaleza crecer. Es pequeño como es lleno del poder. Absolutamente lleno del poder, aunque es casi invisible. Sí existe poder explosivo como Nínive en la vida de Jonás. Sí existe poder de la palabra de Dios como Pentecostés, ese día en cual había 3,000 creyentes nuevos. Pero más que eso, para nosotros que vivimos en un tiempo que los escolares han nombrado the post-Christian era, post-Christian society, una sociedad después de la cristianidad. Necesitamos recordar que vivimos en un momento en cual Dios todavía está creciendo. Right? Parece que no hay poder, pero es lleno de potencial. Y aunque no podemos ver en la tierra dónde está esta semilla de esos papis, vamos a ver el día en que podemos ver el poder del reino de Dios. Pues es presente, es real. Real como una planta de mostaza, en cual pueden descansar las aves. Es un contraste en las lecturas hoy entre Jonás y San Pablo. Jonás, el profeta que no quería ser profeta, que no quería proclamar la palabra de Dios, por lo menos a los de Nínive. Y San Pablo, misionero a los gentiles. No había en el mundo anciano una cultura, una lengua, un tribu bajo el imperio romano que no había rechazado en parte el mensaje de San Pablo, pasando ciudad a ciudad, ciudad a ciudad, sinagoga hasta sinagoga, y rechazado por todos. San Pablo continuó. ¿Y qué dijo en Colosenses? Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús. Continuando con su ejemplo, dice que este evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes. San Pablo no es Jonás en el éxito que tenía Jonás, pero dice San Pablo que está creciendo el evangelio por todo el mundo. Y yo espero que ustedes entiendan que si no había San Pablo, probablemente no había nosotros aquí hoy.
pues como misionero a los gentiles, como autor de 13 de las cartas, de los libros del Nuevo Testamento, como un hombre sin éxito. Tenía él mucho éxito. Así es la palabra de Dios cuando predicamos. Ahora, como pasatiempo de COVID, también mi esposa está muy interesada en houseplants, plantas de la casa. Posiblemente si han tenido un houseplant en su casa, entienden que son cosas en cual la más atención que das a esa planta, la más te odias. La más te odia esa planta, right? The more attention you give it, the more it hates you. A houseplant, típicamente, muchas veces. Y por eso han matado muchas personas a muchas plantas en la historia. Posiblemente eres tú un matador de plantas. Right? Dice Jesucristo que el reino de Dios es como una planta, como una mostaza. El sembrillador no entiende cómo crece. ¿Cuál poder está creciendo esa planta, mostaza o como sea? Y tiene que vivir la vida hasta que viene el tiempo de la cosecha. Hay que atender las plantas un poco, tienes que poner sol y agua. Pero hay cierto modo de atención que no da sentido. Pues la atención solamente va a matar esa cosa. Right? Hay un proceso natural. Y sí, dice Jesucristo. Muchas veces como cristianos, como creyentes en la palabra en el mundo, tenemos esa idea que necesitamos crecer el reino de Dios. ¿Cómo podemos encontrar las reglas secretas para aumentar el reino de Dios? Y lo que está diciendo Jesucristo hoy en el Evangelio es así. Mira, el reino de Dios es el reino de Dios. No es el tuyo. Es el reino de Dios. Y crece. Es parte de lo que hace. Crece. Crece ha crecido por miles de años. Crece hasta hoy. Sí debemos predicar. Sí debemos orar. Sí debemos estudiar la palabra y ponerla en práctica. Pero es solamente Dios que da el crecimiento. Es solamente Dios que bendiga a nuestras esfuerzos. Y así es. Somos ustedes evidencia del poder de la palabra. Ustedes oran y Dios escucha. Ustedes creen y Dios aumenta la fe. Ustedes leen la Biblia y Dios envía su espíritu. Ustedes hablan sobre la fe y Dios también envía su espíritu a sus oyentes. Es lo que hace. Y no hay más que hacer. Es el reino de Dios. Él da la fruta. En su nombre. Amén. Continuamos con la oración de la iglesia. Hoy vamos a recordar los padres que tenemos. Los padres entre nosotros y los padres en nuestras familias. Oremos. Señor Dios, nos has enseñado que el reino es tuyo, que tú
Bendices nuestras esfuerzos y nuestro trabajo, predicando la palabra. Que bendigas entonces a nuestros esfuerzos. Vamos nosotros a sembrillar la palabra, sembrar la palabra. Que crezcas la palabra, que crezcas tu reino. Recordamos nuestros padres también, los que viven y los que no, que son ti en el cielo. Te damos gracias por sus esfuerzos, te damos gracias por su tiempo, te damos gracias para las relaciones que recordamos y celebramos hoy. Como nuestro Padre Celestial, como nuestro Padre en el cielo, gracias por darnos padres terrenales también, que nos ha bendecido. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor sea con ustedes. Elevamos nuestros corazones, los elevamos al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es bueno y justo dar gracia y alabamos. Santo, santo, santo. Santo, 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 Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en las alturas. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Oh, hosana, oh, hosana, hosana en las alturas. En la víspera de su muerte por nosotros, nuestro Señor Jesucristo tomó pan, dio gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: toman y coman, esto es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. De la misma manera, después de la cena, tomó la copa, dio gracias y se la dio a beber a todos, diciendo: beban todos de ella, esto es mi sangre del nuevo pacto, derramada por ustedes y por todo el mundo, para el perdón de los pecados. Cada vez que beban, háganlo en memoria mía. Cordero de Dios. Can you play the Cordero de Dios? We're getting back into it, that's fine. Oh, this is the one I've mixed up, haven't I? Lo siento. Está bien. We need to practice this one, so we're going to do the distribution. I'm sorry. I mixed it up, Leon. La distribución. That's okay. We'll get it. We'll practice it. And
We're doing the same thing in the English service. It's all familiar, but we have to reclaim it. It's really hard. Yeah. Okay. Take and eat the body of our Lord. El cuerpo de nuestro Señor. El cuerpo de nuestro Señor. The blood of our Lord. El sangre del Señor. El sangre de nuestro Señor Jesucristo. Que su verdadero cuerpo y sangre te guarde y preserva en la fe hasta la vida eterna. Tus pecados son perdonados. Amén. El Señor dará fortaleza a su pueblo. El Señor bendecirá a su pueblo en paz. Bendigamos al Señor. Demos gracias al Señor. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Okay. Noticias. Yes, it has been a long time. Y están cambiando las cosas, gracias a Dios, están cambiando. Y incluso que para mí, en mi trabajo, ustedes probablemente saben que yo había el primer contacto para 10 meses, algo así, para nuestras congregaciones en Ellensburg, en Cle Elum. El domingo pasado había una reunión para nosotros junto con nuestro presidente de nuestro distrito, de nuestra iglesia. En cual habían presentados 2 caminos, podemos decir. 2 caminos radicos. La decisión era más o menos tener cambios increíbles y tratar de ganar tanto dinero para pagar un pastor para ellos en el futuro. Un pastor misionero que va a unir las 2 congregaciones allá, probablemente guiar a ellos en vender sus propiedades, formar una congregación, a rentar un lugar para sus misas, para conducir sus misas y tratar de obtener un nuevo principio, un renacimiento de cierto modo. El otro opción había elegir de continuar, pero sin mucho de mi tiempo, porque no había oportunidad para mí servir bien a nuestra congregación durante este tiempo, cuando estoy tratando de servir 3 congregaciones. Entonces, seleccionaron la opción de usar el pastor de gracia menos. No van a vender sus edificios, pero van a pedirme servir ellos solamente un domingo cada mes en persona, y ellos van a pagar para obtener una televisión, el internet allá, y van a estar con nosotros por unas máquinas, right? Como había pasado en el pasado, pero en forma más, esperamos, un poco más profesional, right? Entonces, I'm going to have a little more time going forward. Tenemos que decidir oficialmente. We have to formalize that decision, which will happen, we think, on July 11th. Pero es un futuro. ¿Han notado las sidewalks nuevas? Yeah. The new ones out. Y creo que es todo. No tengo anuncios sobre eventos o algo así, pero continuamos con
el ministerio y posiblemente vamos a tener un campamento de fútbol este verano. Posiblemente estoy trabajando con un grupo para tratar de encontrar coaches. Y esto, que tengan una buena semana. Yeah. Yes, they're going to go they're not doing all the front here, but they are doing that whole western, yeah.